buenos días. Un saludo muy especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo especial en nombre de nuestra directora, la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Reflexiones sobre la inclusión de las personas con discapacidad, Ley 1996 del 2019, que hace parte del ciclo de capacitación en Derecho de Familia. El Estado colombiano ha reconocido en su legislación los diferentes tratados internacionales sobre la protección y reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Es en este sentido y con el fin de promover el respeto y garantía de sus derechos fundamentales que a través de la Ley 1996 del 2019 se declaró el ejercicio de la capacidad legal. Esto en igualdad de condiciones para su plena y efectiva participación en la sociedad, ser titulares de derechos y ejercerlos de forma autónoma e independiente. Esta segunda parte de la conferencia de hoy tiene como propósito abordar los aspectos jurídicos, procedimentales y algunas reflexiones útiles para la práctica judicial del régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad. El día de hoy tenemos el gusto de contar de nuevo con el doctor Abel Carvajal Olave, abogado de la Universidad Católica, especialista en Derecho Procesal Constitucional de la Corporación Universitaria Republicana y magíster en Derecho de Familia de la Universidad Antonio Nariño. Es docente de Constitución Política, Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Derecho Procesal Civil en varias universidades del país. Actualmente, el doctor se desempeña como juez tercero de familia. Tan pronto finalice la exposición, nuestro formador invitado el día de hoy dará respuesta a algunas de las preguntas formuladas a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas que resulten sobre conexión, registro y evaluación de esta actividad serán atendidas con mucho gusto por servidores de la Escuela Judicial. Doctor Abel Carvajal Olave, es un gusto tenerlo de nuevo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muy buenos días, presento cordial y respetuoso saludo, especialmente a la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, lo mismo que a todos los servidores judiciales y demás personas que se han conectado a esta conferencia virtual. Muy bien, complacido de estar nuevamente con todos ustedes. Voy a utilizar la misma metodología de la charla precedente en la cual compartí una presentación para hacer un poco más amable y la presentación. De manera pues de que, ya en un segundito por favor, listo. Entonces, como lo anunció la doctora Mónica, pues estas son unas reflexiones sobre la ley 1996 del 2019, la cual nos trajo y se estableció un nuevo régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad. Me voy a permitir hacer una pequeña retrospectiva en cuanto a lo que vimos la vez pasada, por si hay, pienso que la mayoría de los asistentes del día de hoy se interesaron, pues porque vieron la primera parte de la presentación, tal vez en 23 de febrero del corriente año. Para recordarles entonces que se hizo la fase de introducción, en la cual se hizo un referente histórico, se habló de la justificación que tuvo la ley, se habló de las novedades que traía la ley y también se habló de los modelos de discapacidad. Se hizo una línea del tiempo en el cual se ilustró al auditorio respecto de estos modelos de discapacidad, como fueron el modelo de prescindencia, el modelo de rehabilitación y el modelo social, que es el nuevo modelo que nos trae la ley 1996.
Igualmente se habló de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Nos referimos a sus antecedentes, a sus principios. Se hizo un análisis comparado de derecho internacional donde miramos cómo y cuándo otros países se acogieron a lo dispuesto en la convención, como España, México y Perú, que entre otras cosas pues es el país que más ha avanzado, este último, en materia de legislación y de reglamentación en estos asuntos de personas con discapacidad. Igualmente, en la anterior charla hablamos de la Ley 1145 del 2007, que mediante la cual se estableció el Sistema Nacional de Discapacidad con todas las entidades que articuladas conforman ese sistema. Hicimos referencia a la Ley 1306 del 2009, que vino a reforzar en su momento el modelo de rehabilitación cuando la discapacidad de las personas se circunscribió a un concepto clínico médico que era el que servía como prueba para que los funcionarios judiciales fallaran respecto de la procedencia o no de la interdicción de la persona o de la inhabilitación en los casos de la discapacidad relativa que funcionaba en esa época. Muy bien, entonces esa ley 1306 del 2009 era la que nos regía, era la estructura de todas las instituciones que regían otrora antes de la ley 1996, que fue la que vino y nos robó de pronto la calma, porque el impacto que produjo fue bastante fuerte, en el sentido, como se explicó la vez pasada, de que no hubo una socialización del proyecto previamente. La Administración de Justicia, ante sus entes rectores, pues no estaban como listos para implementar, para reglamentar. De hecho, las nuevas instituciones que trae la ley hasta ahora están haciendo objeto de reglamentación, como fueron los acuerdos de apoyo y las directivas anticipadas a través del decreto 1429 del año 2020, del 5 de noviembre. Siguen aún algunas instituciones sin reglamentar, pero pues ahí vamos adaptándonos a esta nueva expectativa y modalidad de trabajo para atender la demanda del Servicio de Administración de Justicia por parte de este grupo poblacional que per se goza de especial protección constitucional. Muy bien, entonces ese fue como el recuento de lo que vimos la vez pasada para que lo tengan como un referente. Vamos a recordar que también vimos el cambio de paradigma que nos traía esta ley 1996 en cuanto a que desplaza el modelo de rehabilitación e implementa el nuevo modelo social, cuando rescata la capacidad legal plena en todas las personas con alguna condición de discapacidad, pero que recuperan su capacidad plena y su voluntad de decidir por sus preferencias, por sus gustos y por sus decisiones en cuanto a todos los aspectos de vida, en salud, la parte financiera, la parte familiar. Muy bien, habíamos dicho que la Corte Constitucional, como tribunal constitucional, se nos había adelantado un poco y había avisorado lo que podía venir con esta ley 1996 a través de las sentencias que se hicieron referencia, como la 458 del 2015, la C149 del 2018 y la C046 del 2019. Como para reforzar el concepto del cambio de paradigma, pues antes se tenía que toda persona tenía capacidad de goce,
pero no toda persona tenía capacidad de ejercicio. Ahora toda persona tiene capacidad de goce y ejercicio con algún apoyo cuando sea necesario. Les mostré de pronto de forma muy elemental la estructura de la ley 1996, en donde se refleja que esta ley tiene 9 capítulos y en total son 63 artículos. Esto es como para tener un límite, delimitar el universo y saber qué asuntos son contentivos de esta pieza normativa. Entonces hay unas disposiciones generales, los mecanismos para el ejercicio de la capacidad legal, como son los acuerdos de apoyo, las directivas anticipadas y la adjudicación de apoyos judiciales, básicamente las más importantes. ¿Quiénes son las personas de apoyo? Los actos jurídicos, ¿cuáles son? Los que son sujetos a registro. El régimen de transición, pues como se dijo, la reglamentación de todas estas instituciones jurídicas nuevas que trae la ley están apenas en proceso de desarrollo. Y por último, el último capítulo habla de las derogatorias, de las modificaciones y de las disposiciones finales. Muy bien, hablamos así rápidamente de los sujetos. Los sujetos son todas personas de carne y hueso que vamos por el mundo. Entonces, el primero y el más importante es el titular del acto jurídico. ¿Cómo se llamaba antes a los discapacitados? Ahora es titular de acto jurídico. La persona de apoyo, que viene como un actor en la escena, es también una persona muy importante. Y el funcionario público que avala y aprueba desde su perspectiva, desde su rol, desde su función, si es un conciliador extrajudicial, si es un notario público o si es un juez de la República, por ante quien se solicite estos apoyos. Muy bien. De la persona titular del acto jurídico, pues se tiene que la persona mayor de edad cuya voluntad y preferencias se manifiestan en un acto jurídico. Y por vía de interpretación, quise proponer una nueva definición, y es la persona mayor de edad que por su condición de discapacidad requiere un apoyo para celebrar válidamente un acto jurídico. Los requisitos de la persona de apoyo, quien ejecuta en favor del titular el acto jurídico, pues ahí, para que se consolide ese rol de apoyo, pues debe haber una designación de por medio y un acto formal de posesión. ¿Cómo se hacen estos actos? Pues por la vía convencional, con el agotamiento de las formalidades. Si es ante un conciliador, con la firma del acta de conciliación; si es ante un notario público, con la firma de la escritura pública; y si es ante un juez por la vía judicial, entonces es con la sentencia, la cual en la parte resolutiva se ordenará que se lleve a cabo el registro ante el registro civil de nacimiento de la persona titular del acto jurídico. Y cuando ya esté surtido ese registro, entonces regresa la persona de apoyo al despacho judicial para solicitar que se le dé posesión formalmente. Muy bien. Hablamos así muy rápidamente de las inhabilidades de las personas de apoyo. Entonces, básicamente, que tenga un litigio pendiente con el titular del acto jurídico, pues eso sería incompatible totalmente, porque hay un conflicto de por medio. Cuando hay conflictos de interés entre los sujetos, que pueden ser conflictos de tipo laboral, personal, familiar o de negocios. Tal vez les alcancé a colocar el ejemplo de la vez pasada de que si una persona es socio de una empresa y no tiene muchas personas con algún parentesco cercano, entonces, por decir algo, que el socio de su empresa se ofrezca a hacer el apoyo pues eso sería incompatible, porque pues
seguramente que el apoyo será para tomar decisiones, enajenar bienes, acciones, lo que sea, y entonces pues eso en manos de la otra persona que tiene el interés también en esos mismos bienes, pues por ser socio, pues no sería compatible. Muy bien. Aquí hay una situación importante que resaltar, y es que hipotéticamente se puede dar la circunstancia de que la persona no tiene hijos, no tiene hermanos, no tiene padres, absolutamente nadie. Cercano, con familiaridad, entonces la única persona que lo distingue y que lo apoya y que sabe de su condición es su vecino. Pero su vecino no tiene la capacidad, ni la voluntad, ni la disposición de servirle de apoyo. En ese caso, aquí en la parte de abajo, dice que en caso de que el titular del acto no cuente con persona de confianza a quien designar, entonces el juez de familia designará un defensor personal de la Defensoría del Pueblo. Se le asigna a esa persona, eso no está reglamentado, pero por vía de colaboración interinstitucional, me imagino que la Defensoría del Pueblo, no conozco que se haya dado el caso todavía, estará presta a colaborar y a prestar su colaboración. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Si hay alguna inhabilidad sobreviniente, pues es cuestión de comunicar al juez y a la persona titular del acto jurídico. De las personas de apoyo, desde luego que deben tener algunas obligaciones y están referidas esas obligaciones en su actuar, en su comportamiento conductual, el cual debe estar en la esfera de la imparcialidad, de la lealtad, de la honestidad, de la diligencia. Eso es más que elemental. ¿Qué funcionarios públicos vamos, pues me incluyo porque en ese momento funjo como juez tercero de familia, a participar de esta red de acciones y de prestación de servicio? Entonces, en cuanto a los acuerdos y las directivas anticipadas, están llamados los notarios públicos y los conciliadores extrajudiciales. En la adjudicación judicial de apoyos transitorios, estamos los jueces de familia, pero también está el Ministerio Público en cumplimiento del artículo 40 de la Ley 1996, que establece la obligatoriedad de la presencia del señor Procurador Judicial delegado ante el despacho en las audiencias que se hagan, independientemente de que sean por la cuerda de la jurisdicción voluntaria o por la cuerda del proceso verbal sumario. Debe estar el procurador, o sea, el Ministerio Público hace presencia allí. Y en cuanto a la valoración de apoyos, que es la otra institución creada por la Ley 1996, que aún no está reglamentada a la fecha, van a participar la Defensoría del Pueblo, las personerías municipales, en fin, todos los entes territoriales como alcaldías y gobernaciones que también están pendientes de desarrollar la ley, porque se habla de que estas entidades deben tener listas unos equipos interdisciplinarios para que el apoyo sea idóneo y esté en manos de personas calificadas para que garantizar en cierta forma el acierto en esa valoración de apoyos. Todo eso está por suceder. Muy bien, entonces también trae la ley que en su capítulo segundo, que unos mecanismos para el ejercicio de la capacidad legal y para la realización de actos jurídicos, habla de una nueva institución jurídica que se llama los ajustes razonables, y es una oportunidad para que el funcionario público, que ya los acabamos de ver, haga en una reunión, en una entrevista privada con el titular de los actos jurídicos, pueda hacer algunas modificaciones o adaptaciones necesarias en su querer, en la expresión de su voluntad respecto del apoyo que está solicitando. Para recordar nuevamente, el nuevo paradigma es que toda persona tiene capacidad de goce y ejercicio plena,
con apoyo cuando sea necesario. Muy bien, en cuanto al apoyo, pues lo primero que hay, los apoyos como tal, hay que primero precisar que hay que determinar si se requiere o no el apoyo. Una vez se determina si se requiere o no el apoyo, entonces vamos a determinar quién sería la persona idónea para hacerlo. Y eso está sujeto a una formalidad, entonces por eso viene la fase de establecimiento. ¿Y cómo es el establecimiento? A través de los mecanismos que ya hemos plurimensionado, como son el acuerdo de apoyo, la directiva anticipada y la asignación judicial de apoyo transitorio. Y en cuanto a la terminación del apoyo, pues se dice desde hace mucho tiempo que las cosas en derecho se deshacen como se hacen. Entonces tendría que ser ante el mismo mecanismo que se creó, o acta de conciliación o escritura pública, o ante el juez solicitar, que puede ser de forma conjunta o de forma unilateral por la persona de apoyo o por el titular del acto jurídico, solicitar la terminación del apoyo. O sea, esto no amarra a nadie. De manera pues de que hay que estar muy abiertos para efectos de atender todas las solicitudes y las situaciones que se presenten alrededor de esta actividad a la cual estamos obligados a atender con especial énfasis, con especial consideración. Bueno, aquí de la valoración de apoyos, entonces decíamos que esta es una institución que está pendiente de reglamentarse, pero sí la ley 1996 nos lanza un anticipo para decir que esto se realizará, esta valoración de apoyo, bajo estándares técnicos. Esa es como la frase importante en esta sede, porque ahí viene entonces si entran a actuar el equipo interdisciplinario, que todavía no está reglamentado, pero que estamos muy expectantes de que el legislador, así sea por vía del Congreso de la República o por decreto presidencial, nos reglamente estas situaciones que quedaron pendientes. Las directivas anticipadas habla de que son expresiones de la voluntad de las personas. Hay una discusión en este momento, pues porque se entiende que son situaciones que se avisoran por parte del titular del acto jurídico hacia futuro. Entonces puede ir a la notaría y establecer una directiva anticipada o ante el conciliador, pero la discusión que les planteo, que viene como válida, aunque difícilmente podría tener futuro, pues porque la denominación de la ley es que esta ley es para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad y mayores de edad. Pero se está discutiendo si también podría ser pertinente y procedente para personas que no tengan ninguna discapacidad, ir a una notaría y hacer una directiva anticipada respecto de temas de salud, familiares o financieros que quiera la persona establecer. Pero ahí queda la discusión. Entonces, allí se establecen a través de esas directivas obligaciones de hacer y de no hacer y procedimientos médicos. Muy bien. Las directivas anticipadas tienen una nueva institución jurídica allí intrínsecamente, que es la cláusula de la voluntad perenne. Entonces, esta cláusula permite que el titular de los actos jurídicos invalide de manera anticipada las declaraciones de voluntad y preferencias que exprese con posterioridad a la suscripción. Conseguí, la vez pasada les dije que había conseguido un modelo, pues un formato de una directiva anticipada que ya se llevó a cabo en una notaría, y precisamente
estipularon allí en esa escritura pública una cláusula de voluntad perenne. Me va a permitir leer, dice: de conformidad al artículo 28 de la ley 1996, dejaré en la correspondiente escritura pública una cláusula perenne en la que manifiesto que dejo sin valor todas las declaraciones de voluntad que yo exprese con posterioridad a dicha escritura pública, y especialmente si hay contradicción con las decisiones que han quedado plasmadas en esta directiva anticipada suscrita por la persona que me sirve de apoyo, la suscrita solicitante, titular de todos los actos jurídicos. Eso es una cláusula de voluntad perenne. Ya tuvimos un ejemplo práctico. No sin antes, no está por demás decir que, siendo una cláusula de voluntad perenne, recordemos que el acto jurídico como tal se puede modificar, se puede revocar, se puede terminar por la voluntad de las partes o por alguna de ellas, por la misma vía en que se constituyó. Muy bien. Siguiendo con las directivas anticipadas, hablamos de la modificación, sustitución y revocación, que era lo que les estaba explicando ahora. Son sujetos estas directivas de hacerlo. Dice: cualquiera de estos mecanismos debe seguir el mismo trámite de la suscripción de la directiva o del acuerdo, o sea, mediante acta, escritura pública o sentencia. El apoyo formal no es otra cosa que la vía legítima para legitimar a la persona que funge como apoyo de la persona titular de actos jurídicos. Entonces, hay una vía voluntaria, que es a través de los mecanismos formales pero voluntarios, y la otra, que es la vía judicial, porque aquí ya no hablamos tanto de que sean voluntarios, habida cuenta que es posible que un tercero, en interés de la persona titular del acto jurídico, que no se pueda hacer entender por ningún medio, sea la que solicite ante el juez ese apoyo judicial transitorio. Muy bien, aquí entonces estamos haciendo como el íter de las actuaciones propias de los acuerdos de apoyo. Y entonces decimos que primero se determinan, se establece cuál es el acuerdo. Si se hace ante el notario, viene una entrevista privada ante el notario. En la línea azul tenemos entonces la entrevista ante el titular del acto jurídico y el conciliador, si es ante el conciliador extrajudicial. Viene finalmente la suscripción mediante el acta o mediante la escritura pública. Bueno, aquí de la adjudicación de apoyo judicial transitorio, pues técnicamente ya dijimos que hay dos opciones para dar curso a la solicitud. Una, a través de la cuerda de un proceso de jurisdicción voluntaria, cuando sea promovido por la persona titular del acto jurídico, y por la cuerda del proceso verbal sumario, cuando es promovido por cualquier persona distinta al titular del acto jurídico. No quiero detenerme en todas las situaciones que se presentan. Allí quedan en la presentación, la cual ustedes pueden tener para poder avanzar en otros aspectos más importantes y de última hora que han salido respecto a reglamentaciones y pronunciamiento de la Corte Constitucional respecto de la constitucionalidad de la Ley 1996. Muy bien. Habíamos dicho también que la terminación del apoyo puede ser por cumplimiento del término previsto en el apoyo, por una decisión unilateral de una de las dos partes, del titular del acto jurídico, y también puede ser por decisión del juez de oficio o a petición de aparte del titular del acto jurídico o del tercero con interés legítimo como la persona de apoyo. Muy bien.
Hice un cuadrito comparativo respecto de las modificaciones derogatorias y disposiciones finales de la ley, en el sentido que en la primera parte viene las modificaciones que se hacen por medio de la ley 1996, especialmente al Código Civil en sus artículos 62, referente a la representación de incapaces, al artículo 784, los incapaces poseedores, al artículo 1504, que es la presunción de capacidad, que yo creo que es el punto álgido, el más importante y el más relevante de todas las modificaciones y derogatorias. El artículo 2346 del mismo Código Civil, que habla del daño por impúberes, y también tuvo modificación el Código General del Proceso, en su artículo 68 respecto de la sucesión procesal. Las derogatorias, la ley en el Código General del Proceso, el artículo 22, numerales 5 y 6, respecto de la designación de guardadores, el 210 respecto de la inhabilidad para testimoniar. Ahora todos son hábiles para dar testimonio, las personas con condición de discapacidad, desde luego que con la ayuda de pronto, si es sordo o mudo, con la ayuda de un intérprete de señas, lo demás. La ley 57 del 87, de 1887, el Código Civil, derogan los testigos inhábiles, lo referente a las inhábiles para atestar y los testigos inhábiles en el testamento solemne. La ley 1306 prácticamente se derogó en su mayor parte, el artículo primero, el 58-50, todo lo que referente a los sujetos, procedimientos, publicidad y actuaciones jurídicas de las instituciones que habían, como era la interdicción y la inhabilidad. La ley 1412 del 2010, que hacía referencia en su artículo 6, fue derogado a la vasectomía y la ligadura de trompas para discapacitados. Y la ley de infancia, el Código de Infancia y Adolescencia, en su artículo 36, en cuanto a la prórroga de la patria potestad, que era una de las instituciones existentes referentes a las personas con discapacidad menores de edad. Entonces había necesidad de hacer la prórroga de la patria potestad. Muy bien, aquí venimos ya en una actualización y me permitía hacer un cuadro comparativo con las instituciones creadas, los plazos que se dio la misma ley para su reglamentación, su vencimiento y cuáles son las implementaciones que han venido. Entonces, respecto de la valoración de apoyos, se dio un año por parte de la ley, o sea que el vencimiento fue el 26 de agosto del 2020. Ese plazo fue establecido en el artículo 12 y esta es la hora que no nos han reglamentado la valoración de apoyos. En cuanto a los acuerdos y a las directivas anticipadas, se vencieron el 26 de agosto del 2020 y el 5 de noviembre del mismo año pasado salió el decreto 1429 que reglamentó todo lo referente a las obligaciones de los centros de conciliación y de las notarías, a las obligaciones de los conciliadores y de los notarios y a los elementos que debe contener la solicitud del trámite y las fases y las actuaciones de esos trámites. En eso consiste el decreto 1429, que ya lo vamos a ver más adelante. Y en cuanto a la adjudicación judicial de apoyos, pues la ley dio 2 años de plazo, los cuales se vencen el 26 de agosto del 2021. Por lo tanto, en cuanto a la actuación judicial, pues estamos actuando conforme a un régimen transitorio que por vía excepcional estamos conociendo los jueces de las solicitudes de estos apoyos judiciales transitorios, lo cual, valga decir, ha sido de gran importancia el acompañamiento que hace en la audiencia el Ministerio Público a través del Procurador Judicial adscrito ante el despacho,
toda vez que se ha hecho un buen equipo en el sentido de garantizar absolutamente el debido proceso y hacer observancia rigurosa a todas las garantías procesales para que la persona titular del acto jurídico pues tenga garantizada su tranquilidad, su personalidad, el desarrollo normal de su vida en cuanto al cuidado personal, en cuanto a su salud, en cuanto al manejo de sus bienes, de su pensión, en fin, todas estas situaciones que se presentan. Entonces, ahí vamos, eso es lo que hay hasta ahora, solamente de las 4 instituciones, solamente se han reglamentado 2, el acuerdo de apoyo y la directiva anticipada, quedan pendientes la valoración de apoyo y la adjudicación judicial de apoyos. Muy bien. Esta fue una referencia que tal vez les comenté algo la vez pasada, cómo se avisora que va a quedar la capacidad legal en el nuevo Código Civil. Para no entrar en discusiones, pues yo creo que no podrían ser distintas a lo que ya trae la Ley 1996, toda vez que esta ley está proyectada a desarrollar los preceptos elevados de la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad. Muy bien. Aquí vienen las actualizaciones de la ley, el decreto 1429 del 2020 que hablábamos ahorita, que habla de la formalización de los acuerdos de apoyo y las directivas anticipadas ante centros de conciliación y los notarios. Y viene la sentencia C22 del 2021, esa es recientísima, que es la declaración de constitucionalidad de la ley. Voy a permitir primero mirar, vamos a mirar que es más corto el aspecto de la declaración de constitucionalidad de la ley 1996 mediante la sentencia C022 del 2021. ¿Qué hizo la Corte? Pues conjugó varios verbos en el sentido de que analizó, recordó, advirtió, encontró, concluyó y declaró. Vamos a ver qué analizó. Analizó si la ley era contraria a los artículos 152 y 153 superiores al haber sido expedida como una ley ordinaria, toda vez que contenía la regulación de un derecho fundamental. Por eso se presentó la demanda de constitucionalidad. El estudio. En síntesis, se recordó la jurisprudencia relativa a las condiciones que se deben cumplir para el trámite y aprobación de una ley estatutaria. Advirtió que su interpretación sea excepcional y restrictiva en referencia a los 5 criterios que deben realizar para esta determinación. Encontró que la ley, a pesar de regular una de las aristas del derecho fundamental a la personalidad jurídica, también incorpora medidas y mecanismos para el ejercicio de aquel derecho, eliminando barreras legales como la interdicción y los reemplaza con un sistema de apoyos. Concluyó que la regulación de la ley no es integral del derecho de la personalidad jurídica, por tanto no desconoció el mandato de los artículos 152 y 153 superiores, que habla de que los asuntos referentes a los derechos fundamentales se deben tramitar por una ley estatutaria y no una ley ordinaria. Y finalmente declaró la constitucionalidad de la ley 1996. Entonces quedamos actualizados en esa materia. Voy a volver nuevamente al decreto 1429 en el sentido de que qué fue lo que nos trajo, realmente ese decreto tiene una particularidad en el sentido de que, no obstante que es robusto, no tiene sino 2 artículos, solo que todas las regulaciones las metieron las dispusieron en el primer artículo, y el segundo artículo de la ley es solamente la vigencia. Pero entonces dispuso que sobre las herramientas accesibles en cuanto a las obligaciones de los centros de conciliación. Entonces tienen que los centros de conciliación disponer de las herramientas accesibles, si es de tecnología, si es de espacios para las personas con discapacidad, que tengan como un protocolo para recibir estas personas cuando lo hacen el trámite de manera presencial, y si es
virtual también disponer de toda la tecnología. Muy bien, deben brindar atención presencial o remota, inclusive se presupuesta que el notario en algunos casos especiales deba desplazarse hacia el sitio de habitación de la persona titular del acto jurídico. Debe implementar todos los protocolos de servicios de justicia inclusivos que están pendientes por desarrollarse los protocolos por parte del Ministerio de Justicia. Obligación también de los centros de conciliación es realizar los ajustes razonables, asegurar el trato digno, respetuoso e incluyente y una formación en discapacidad de todo su personal y en conclusión en toda la cadena de servicio. Muy bien, en cuanto a las obligaciones de los conciliadores o de los notarios, tienen que dirigir el trámite, identificar y realizar los ajustes razonables, respetar la voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad y explicar el propósito suficiente y generosamente el propósito, las fases y las consecuencias de la firma de ese acto jurídico. En cuanto a la solicitud del trámite, pues ahí está como todo el íter que se debe surtir, que son los datos personales. Yo creo que no nos debemos detener mucho acá porque se nos está agotando el tiempo también, pero pues tiene unos requisitos la solicitud del trámite, que es la fase 3 del ABC del decreto 1429, que también lo suministré a la escuela para que los hiciera llegar a todos los discentes de este evento académico. Es un ABC desarrollado y elaborado por el Ministerio de Justicia, por lo tanto está muy bien elaborado y es muy ilustrativo de todas las situaciones que trae esta reglamentación, este decreto 1429 del 2020. Muy bien, en síntesis son los elementos de solicitud de trámite de formalización del acuerdo de apoyo o de la directiva anticipada. El paso número 4 del ABC son las fases y las actuaciones del trámite. Entonces viene primero la citación de las partes, cuando es en notaría y cuando es en centro de conciliación. En ambos debe ser obligatoria la entrevista privada ante el notario o ante el conciliador por parte de la persona titular del acto jurídico, a efectos de verificar que sea genuina la expresión de su voluntad y que es lo que realmente quiere y si está ajustado a derecho. Muy bien, y finalmente viene la suscripción del acuerdo o de apoyo o la directiva anticipada. Aquí este decreto 1429 del 2020 nos trae claridad, está en la parte inferior de la diapositiva, respecto de la valoración de apoyos, que está pendiente de reglamentarse, pero ya se estableció que no se requiere la valoración de apoyos como un informe de valoración de apoyos, con todo, si la persona titular del acto jurídico cuenta con uno, pues lo puede hacer llegar, pero es de carácter discrecional. No es obligatorio la valoración de apoyos para el acuerdo de apoyo y para la directiva anticipada. Será obligatorio única y exclusivamente la valoración de apoyos para la asignación de apoyo judicial transitorio. Espero que haya quedado muy clara esa expectativa. Muy bien. Esta ya nos habíamos adelantado y miramos la declaración de constitucionalidad de la ley 1996 a través de la sentencia 022 del 2021. Por último, pues vienen unas reflexiones en el sentido de que a través de la historia de la humanidad han habido unos personajes que han sobresalido en sus ámbitos, en sus contextos, teniendo una condición de discapacidad. Me refiero a Steve Hawking, por ejemplo, que habiendo sufrido o diagnosticado de esclerosis lateral amiotrófica,
a los 21 años, le dieron 2 años más de vida, no obstante, murió a la edad de 76 años, de los cuales 30 años paralizado de pies a cabeza, y utilizaba un sintetizador de voz para poder comunicarse y una silla de ruedas que manejaba a través de leves movimientos de cabeza y ojo, toda vez que tenía un nervio en la cara que era el que funcionaba y mandaba la señal al computador. Un caso paradigmático de superación a través con la ayuda de la tecnología, pero el señor Steve Hawking, antes de irse, nos dejó unas obras muy importantes como el universo cuántico, como los agujeros negros y como la historia del tiempo. Otro caso paradigmático, pues en cuanto a personas con alguna discapacidad, está don Andrea Bocelli, italiano, tenor, cantante lírico, que ha mostrado una capacidad de interpretación muy grande. Nació con glaucoma congénito que le dejó parcialmente ciego y se dedicó por completo a la música y pues ha tenido mucho éxito. Tenemos al señor John Nash, matemático estadounidense cuya vida, marcada por la esquizofrenia paranoide aguda, no es conocida gracias a la película, Una mente maravillosa. Este diagnóstico de esquizofrenia paranoide aguda, en el Código Civil había una institución ya revaluada que se llamaba el loco furioso, porque ya la esquizofrenia era total y entonces no había nada que hacer. No obstante, consciente de su enfermedad, luchó contra ella y desarrolló una exitosa carrera académica que le valió el Premio Nobel de Economía en 1994. Estos son algunos ejemplos. Viene el señor Henri de Toulouse-Lautrec. Fue un pintor y cartelista francés que destacó por la representación de la vida nocturna parisina. Aquí al margen derecho hay algunas de sus obras. Es más conocido como el padre del afiche. Particularmente sufrió una enfermedad que se llamaba huesos de cristal que le impidieron su crecimiento, pues logró solo una estatura de 1,52, era hijo de nobles y fue objeto de discriminación por parte de su propia familia, toda vez que sus padres les apenaba tener un hijo deforme y entonces lo confinaron a los sótanos del castillo donde vivían y solamente por vía de servidumbre le llevaban la comida para que no se muriera. No obstante, él convenció a la servidumbre de que con la comida le bajaran libros de la biblioteca de su padre y así se leyó todos los clásicos de la literatura universal y cuando pudo ser libre llegó al Moulin Rouge, un sitio icónico de París, donde socializó y compartió con grandes artistas como el señor Manet, el señor Monet, como Vincent Van Gogh, y desarrolló su habilidad artística. Entonces, de manera pues de que la discapacidad no ha estado más en la sociedad que en las personas. De manera pues de que esto era todo lo que tenía para contarles y a título de conclusiones, pues a todos los servidores judiciales, funcionarios y empleados que acojamos con un especial aprecio en nuestro ámbito laboral todas las situaciones que tengan que ver con las personas con discapacidad, toda vez que ellos per se gozan de especial protección constitucional de todos sus derechos personalísimos, de sus derechos culturales, sociales, económicos, absolutamente todo, y que los funcionarios tengamos en cuenta siempre el concepto elevado de el principio pro homine, que es dar preferencia a la norma más que más sea aplicable al caso particular de estas personas, que sea más favorable. De manera pues de que esa es una conclusión. Por lo demás, determinar que este tema no está agotado, que hay que estudiarlo bastante,
La ley tiene un grado de complejidad que falta todavía por reglamentar, de manera pues de que hay que estar muy pendiente de la evolución en materia notarial y de conciliadores extrajudiciales. Las solicitudes no han sido muchas porque están muy temerosos estos funcionarios en abordarlas. Por ejemplo, los notarios pude detectar que estaban pendientes de que la Superintendencia de Notariado y Registro les reglamentara toda lo referente, pero ya salió el decreto 1429, por lo tanto ya no tienen disculpas para no atender la demanda. Y por lo demás, pues muy grato haberlos acompañado, agradecer a la señora directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla por la confianza depositada. No sé si por parte de la escuela hay algunas preguntas que hacer. Con muchísimo gusto, doctora Mónica, estaría presto a atenderlas. Muchísimas gracias, doctora B. Vamos al fragmento de preguntas que tenemos más relevantes en el chat. La primera, ¿en qué casos es obligatoria la valoración de apoyos? Muy bien, precisamente el decreto 1429 nos aclaró definitivamente que no es obligatorio para los acuerdos de apoyo ni para las directivas anticipadas. Queda de forma discrecional. Si el titular del acto jurídico quiere llevar un acuerdo de apoyo, pues lo puede llevar, pero obligatorio es solamente ante el juez de la República en sede del trámite de la solicitud de apoyo judicial transitorio. Siguiente pregunta. ¿Qué otras entidades participan en el proceso de adjudicación de apoyos? Muy bien, el proceso de adjudicación de apoyo transitorio se desarrolla ante el juez de familia y aparte del funcionario que tiene la jurisdicción y la competencia para decidir respecto del apoyo, participa otra entidad como es el Ministerio Público a través del procurador judicial asignado al despacho, que como les dije estaba jugando un papel muy importante toda vez que contribuye mucho a la garantía de todo el debido proceso y de todas las garantías procesales para que el titular del acto jurídico se le atienda su demanda de justicia en debida forma. Pero entonces, aparte, en conclusión, aparte del juez, solamente el Ministerio Público, el procurador. Última pregunta, doctor. ¿Qué diferencias existen entre el concepto de apoyo para la vida diaria y el concepto de ejercicio de la capacidad jurídica? Muy bien. Entonces, qué pregunta tan interesante, habida cuenta que me permite ampliar un poco más a todo el auditorio. De pronto, algo que no se tiene mucha claridad respecto de que se habla de solicitud de apoyos, pero no se habla de cuántos apoyos. Todo el mundo lo estará asociando con un solo apoyo o una sola persona de apoyo, y no es así. En cada solicitud, a través del acuerdo o de la directiva anticipada o de la asignación de apoyo judicial, se pueden solicitar varios apoyos al mismo tiempo. Entonces, podría ser el caso de que uno es para el cuidado personal de la persona, el otro es para el manejo de los asuntos de salud y el otro para el manejo de los asuntos financieros. Para ponerlo en contexto, podría hipotéticamente darse el caso de que la persona que lo cuida, hace su cuidado personal, es la hermana, pero la hermana es una persona que no tiene un grado de educación, que no puede comunicarse mucho, pero sí es consagrada en la atención personalísima de sus necesidades, como bañarlo, vestirlo, servirle el alimento. Entonces, ese apoyo es para el cuidado personal y se puede designar en cabeza de esa persona. El otro apoyo es de pronto el sobrino o el hermano que tiene la capacidad de comunicarse, es socialmente competente, entonces está como más idóneo para ir a solicitar
todas las citas médicas, los tratamientos, los procedimientos quirúrgicos, el reclamar la medicina, porque en este país todo es peleado, entonces a cada cosa hay que ir 3, 4 veces, esperar, ir 2 o 3 veces al mismo sitio a preguntar por lo mismo. Y ya en cuanto al manejo de la parte financiera, pues sí podría ser, no sé, la esposa, el cónyuge o el padre o la madre, se pueden diferir los apoyos de acuerdo a las necesidades. Nuestro agradecimiento especial de nuevo al doctor Abel Carvajal Olave por su clara y ponderada explicación sobre la inclusión de las personas con discapacidad a partir de la Ley 1996 de 2019, que contribuye al fortalecimiento de la política pública nacional de discapacidad e inclusión social, que fortalece las habilidades teórico-prácticas de los servidores judiciales de la jurisdicción de familia, para así garantizar el ejercicio de sus derechos conforme a los principios y normas de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual fue ratificada también por Colombia. De nuevo, nuestros agradecimientos, doctor. Con mucho Gracias gusto, a los servidores y servidoras. La mejor disposición para seguir colaborando en la Escuela Judicial cuando había. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Asimismo, gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se han conectado a esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan acompañando a través de nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, donde podrán encontrar más información sobre nuestras videoconferencias y, de igual forma, noticias de interés. Muchísimas gracias a todos y un feliz resto de día.